que tuvimos un pequeño receso como de 2 semanas, dadas las 2 semanas. fiestas patrias, sí, y hemos retomado un poquito con más fuerza aquí con Miguel Ángel este capítulo número 11. Y este capítulo número 11 es bien especial porque tenemos a un invitado de lujo, diría yo. Hemos tenido la suerte de verdad de tener invitados muy, muy buenos y esta no es la excepción, al contrario. Es muy importante las temáticas que vamos a hablar ahora. Bueno, ya lo estuvimos anunciando un poquito en la red de LinkedIn, pero antes de anunciar y de presentar a nuestro invitado, quiero saludar a Miguel Ángel Palacios, desde La Serena. Hola Robinson, gracias. Saludo a todos quienes nos siguen, quienes nos ven toda la semana. Feliz de volver de estas 2 semanas de receso. Emocionado porque tenemos un gran invitado hoy día. Yo planeo, como en otras ocasiones también, sacar el jugo al invitado hoy día, colega también. Así que bienvenido, Daniel. Un gusto tenerte por acá hoy día. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Robinson, por la invitación. Y bueno, yo voy a tratar de llenar las expectativas que ustedes tienen. Creo que nunca las cumple uno, pero bonito que me hayan recibido de esa manera. Yo feliz de colaborar y darle ahí mis ideas a ver si les sirven de algo en este tema que me parece súper relevante y que agradezco que lo consideren también dentro de todo lo que es la convivencia escolar, que es la educación sexual, que es lo que a mí me apasiona. Llevo a más de 15 años trabajando en esta línea, así que algo ya he vivido y les puedo compartir la experiencia. Bueno, Daniel, como dice yo, mira, con respecto a eso de la expectativa y todo eso que dijiste tú, yo estoy súper contento con eso, porque la realidad, las personas que hemos tenido como un abanico ahora si yo miro un poquito para atrás, hemos tenido como un abanico de invitados. Hay gente que es de la academia, gente que es de nombre, que viene con cierta historia, son conocidos, y también otras personas que están como recién empezando, recién iniciándose con el tema de la convivencia en términos de que gente que tiene experiencia, pero recién está empezando a hablar de su experiencia. ¿Ya? Y ha sido muy interesante escuchar a y todos tienen algo que aportar, porque una cosa sí que es como en convivencia, que lo hemos dicho nosotros con Miguel, hay súper poco en convivencia, hay algo muy nuevo, a pesar de que la convivencia en sí misma es desde el inicio de la humanidad, siempre hemos tenido que convivir, pero de hablar específicamente desde la convivencia y convivencia escolar, se habla hace 15, 20, 30 años, 2000, 2002, cuando partieron las primeras políticas de convivencia escolar, Claro. ley de convivencia escolar 2011, o sea, si tú miráis para atrás, se habla, ya lleva así máximo 25 años, 26 años. Comparado con toda la educación, con la historia de la educación, comparado con la historia de la humanidad, es nada, Poco. es muy poco, muy poco, ¿ya? Y el Sí. enfoque, y aquí donde entras tú, muy importante, porque el enfoque que se le ha dado principalmente durante todos los años a la convivencia escolar ha sido la violencia escolar. Ese sí ha sido el foco desde la convivencia escolar, cómo hacer que seamos menos violentos, cómo que los niños se traten mejor, y de alguna manera se ha ido olvidando la temática de la sexualidad. Ha ido quedando como ahí, como en una especie como y más ligada como a la orientación, ¿no es cierto? Como al tema del orientador dentro del colegio, al plan de sexualidad, pero se nos olvida que la sexualidad es parte de la convivencia. Porque tú mencionas, yo te he seguido hace tiempo también en las redes, lo que tú vas hablando, lo que has ido diciendo, y tú tienes una manera de relacionar la sexualidad con el tema de la convivencia, ¿ya? Porque tú, dentro de tu experiencia, fuiste también encargado de convivencia. Entonces me gustaría que pudieras contarnos cómo entraste a este mundo de la educación, porque tú eres psicólogo, cómo entraste al mundo de la educación, cómo te ordenaste y empezaste a fijarte en el tema de la sexualidad, y cómo fuiste encargado de convivencia a la vez. ¿Cómo nos puedes contar esto, Daniel? Haciendo un resumen, Robinson, básicamente yo justo salí de la universidad cuando estábamos recién partiendo con los programas de convivencia escolar en la escuela y me vine a trabajar a la sexta región, a la comuna de San Vicente de Tahuatahua, y me metí en escuelas rurales que a veces eran unidocentes. Nunca voy a olvidar esas escuelas pequeñitas con muy pocos estudiantes donde habían niños de 6 a 10 años en la misma sala, porque es lo que había, que pasaba una sola micro, donde íbamos todos juntos de ida y de vuelta, era muy entretenido. Y, y ahí se me empezó a decir que tenía que ser encargado de convivencia escolar, que era esto nuevo, ¿no? Y se asumió que era psicólogo, yo soy psicólogo clínico de formación de la Universidad Central, y se asumió que yo sabía mucho de convivencia porque eso es tema de los psicólogos, ¿no? Y la verdad es que no había tanto como tú dices, Robinson, ahora, imagínate antes también, ¿no? Era más ir creando en el camino. A veces se confunden los roles, se va a un rol más clínico, siendo que en la escuela uno va a otro tipo de actividades. Y finalmente ahí yo me empecé a meter en la sexualidad sin querer, porque
empezaron a aparecer muchas vulneraciones de derechos en el campo chileno. El abuso es altísimo. Empezaron a aparecer también temas de crianza y empezaron a aparecer padres con muchas dudas, con mucha ignorancia respecto a algunos temas que uno como psicólogo ya manejaba y podía orientar un poquito más. Pero también me di cuenta que los psicólogos no teníamos formación en sexualidad. ¿Ya? En mi caso, la carrera en pregrado solo tuve un ramo, una asignatura que fue prevención de abuso sexual, que la daba la gente del CABAS, de la PDI, digamos. ¿Ya? Y no había mucho más, o sea, era también desde la violencia, y eso, Robinson, que tú dices, esto como de trabajar de prevención de violencia, sí, pues prevención de violencia, prevención de después de ITS, cuando yo fui estudiando más, estudié con Ricardo Caponi, fui director académico de año de la Fundación CECI, donde él la creó. Ricardo Caponi falleció en el 2020, presentando ahí en España su último libro, que además es muy interesante, que invito a que lo lean, Felicidad Sólida. Y bueno, y él había escrito libros de sexualidad, una mirada psicoanalítica, y me fui metiendo, y la verdad es que me fui dando cuenta que de sexualidad sabía muy, muy poco, y que lo que hacíamos más bien era repetir mantras, entre comillas, de lo que no hay que hacer, ¿ya? Y en un momento dije, bueno, pero ¿y qué vamos a promover? Pues estamos previniendo todo el rato. ¿Qué es lo que se promueve? Y ahí me fui encontrando con otro camino que fue la sexología. Yo quiero ser súper honesto. Yo me metí a la sexualidad por el camino de la psicología de la reparación del maltrato grave. Yo me metí por ahí. Trabajé en PRM, en vulneración de derechos, ¿no? Esto de la fantasía que uno tiene, ¿no? De salvar muchos niños de estos perversos, qué sé yo. Eso es lo que un psicólogo como que lo lleva al furor curandi, ¿no? Como arreglar esto que está tan mal en la sociedad. Pero te das dando cuenta después que persiguiendo desgraciados por ahí no llegáis a ningún lado. Lo que tenéis que hacer es tratar de cambiar la manera en que las personas entienden y viven esto que es la dimensión de la sexualidad. Y meterte en los deseos, meterte en las conductas, meterte en la ética. ¿Ya? Y ahí me fui guiando por otro camino hasta que me hice sexólogo, fui a estudiar a España, saqué la sexología allá, que todo esto quiero aclarar. La sexología no es un postítulo de psicología, por lo tanto, si un profesor quiere ser sexólogo puede hacerlo, si un periodista quiere ser sexólogo puede hacerlo, ¿ya? De hecho, se aleja mucho del paradigma psicológico y se mete más bien una comprensión del ser humano desde una condición que le llamamos condición sexuada, humana, para no ser cualquier condición sexuada. Y ahí empieza a cuajar una idea que veníamos trabajando con Ricardo Caponi, que es que sexualidad tiene más que ver con valores de convivencia ciudadana que con prevención de enfermedades, ¿ya? Y eso es lo que he ido desarrollando con algunos colegas, con la Paulina Hip acá en Chile, en España con Idoia, Echanis, que es una colega allá del País Vasco, y que me ha permitido como presentar una nueva propuesta. Yo no digo que lo que esté mal, pero sí digo que es insuficiente y que hay otro foco quizás más interesante que se ha dejado un poco de lado por esta necesidad de llevar la sexualidad más bien a la prevención genital. Y yo hago la distinción siempre. Hay un aspecto de la genitalidad que ya no hay mucho más que decir y que los especialistas han dicho cosas súper interesantes y es lo que hay, pero hay un aspecto de sexualidad que va mucho más allá de la genitalidad, donde todavía creo que se ha hablado poco. Siendo Robinson y Miguel Ángel que Chile es el primer país de Latinoamérica que se atrevió a tener un programa de educación sexual de manera formal. El primero, ¿ah? Por allá por los años 70, antes del golpe del 73, ¿no? Teníamos un programa de vida sana y sexualidad responsable, ¿no? Que venía ya trayendo una idea de hablar de una perspectiva más biomédica, pero también aparecían los encuentros, los deseos. Y eso obviamente se fue perdiendo y en los 90 trató de resurgir con las famosas jocas. No sé si alguno de ustedes las conoce. Yo hago siempre ejercicio de meterme a Google y ver si todavía está la página, porque hasta hace poco tiempo todavía la página oficial de la JOCA estaba, porque incluso se había pensado en revivirla en una campaña presidencial hace unos años atrás. Sí, me acabo de meter, está, JOCAS. Ese fue el último intento estatal importante. Les podría contar anécdotas que he sacado del libro de Arenas respecto a qué pasó con la JOCA. Ya eso ya es como el cagüincito, ¿ah? Pero es lo único que hay, porque después normativas sí, orientaciones sí, oportunidades por sí. Las jocas fueron muy famosas en su época, muy, muy Muy famosas. famosa y muy controvertida. Sí, muy controvertida, estuvo ahí, hubo mucho alegato, se dijo muchas cosas. Claro, y fíjate que en los primeros años las jocas, o sea, los primeros meses las jocas tuvieron un éxito, ¿ah? Y se instalaron en liceos públicos y eran jornadas de conversación de una metodología muy europea, ¿no? Pero, pero de repente alguien le pisó el callito ahí esto de, ¿cómo esto de los valores? Y no están hablando de valores y ahí empezó a quedar la embarrada y finalmente Daniel, se le quitó el pollo. Daniel, a propósito de esto mismo que estáis contando tú de las jocas, o sea, hablar de sexualidad en general, hay un, bueno,
Ahora, yo creo que menos, pero igual lo hay, el tema del tabú de hablar de esto, ¿no es cierto? En general en la sociedad, los adultos, los jóvenes, no sé, hay una especie como de incomodidad a veces para hablar de esto. Y en los colegios es como peor todavía, porque ¿cómo hablo de esto en el colegio? ¿Cómo lo ves tú el tema del colegio y respecto a cómo hablar de sexualidad? ¿Cómo? Sí. Según mi experiencia, tienen más miedo los adultos que los jóvenes, eso es lo primero, ¿no? Los jóvenes en realidad no tienen un tabú y me alegro mucho de que una de las principales, hoy día estaba en una reunión con la OLN de acá de la comuna, donde nos mostraron resultados de un análisis que hicieron con los chiquillos y chiquillas de 12 a 18 años y estaban pidiendo educación sexual. O sea, no tienen miedo a hablar, ¿ya? Pero sí tenemos algunos retazos de una cultura más prohibitiva, más ligada, a ver, ligada a la sexualidad desde una perspectiva muy genital de partida, y cuando hablamos de genital también asociado a lo sucio, a lo pecaminoso, a lo molesto, a lo poco agradable, ¿no? Quizás no hemos contribuido mucho a que esa estigma se vaya, porque efectivamente cuando hablamos de sexualidad muchas veces llevamos imágenes o cosas muy raras a las salas, las mostramos y son puras asquerosidades, como para meter miedo, ya este enfoque de shock, metodología de shock. Pero en realidad, si tú te vas, de hecho, a la raíz de la palabra sexualidad, sexualidad y genitalidad son palabras que tienen raíces diferentes, pero las tratamos como que fueran lo mismo. Ahí hay el primer error. El segundo error, creo yo que la sexualidad en Occidente, no solo en Chile, por algunas creencias religiosas, fue asociada al vicio, fue asociada al descontrol, fue asociada a lo que no queremos. Y últimamente, tanto por los medios de comunicación como por las mismas personas que trabajan en el ámbito de la sexualidad, se le ha puesto el apellido sexual a casi cualquier cosa y muchas de esas cosas son crímenes, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de sexo o sexualidad, uno asocia a ciertas cosas peligrosas, abuso, acoso, violencia, ¿no? Si tú le pones el apellido de todo eso, pareciera que es más grave aún que la violencia y el acoso por sí mismos. Y yo a veces les digo a las personas que hagan el ejercicio de quitar el apellido sexual y díganme, ¿y el abuso, si le sacamos sexual a la palabra, ¿está bueno el abuso? No. Ay, ¿por qué le ponemos sexual como para darle más énfasis? Entonces ahí la palabra sexual empezó a tener una polisemia que es poco afortunada y que se ha desarrollado, se ha ligado a aspectos que son más bien desagradables o incómodos. Te despierta emoción incómoda. Yo no estoy diciendo con esto que ningún papá, ningún profesor vaya y diga, oh, no quiero hablar de sexualidad porque quiero que los niños sean ignorantes. No, yo creo que lo hacen porque hay una genuina incomodidad que viene arrastrada de una cultura donde estos temas parecía que si se les silenciaban, no ocurrían estos vicios, ¿no? Y eso ya la ciencia ha demostrado por todos lados, y yo estoy aburrido de presentar los papers al respecto, de que no hay ninguna asociación entre hablar, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Hablar de suicidio no provoca más suicidas. Hablar de sexualidad no provoca descontrol sexual, ¿no? Pero todavía hay algo ahí un poco irracional, diríamos, de la teoría cognitiva conductual, de que la gente insiste de que puede pasar algo. Yo trato de no culpar a nadie porque entiendo que cada uno protege lo que cree que es valioso. Pero si ustedes van ahora a los videos de la discusión de la ley de educación sexual del año 2020, 2021, donde se negó la ley de educación sexual en Chile, ¿eh? Si escuchan los argumentos de la gente que está en contra, van a encontrar esto que yo estoy diciendo por sobre antecedentes quizá de metodología o de temarios que pueden ser discutibles, absolutamente discutibles. Pero fue extraño que el discurso que se enarboló fue de actitudes. Y yo les podría decir que esa actitud tiene un nombre, una actitud erotofóbica. Y la educación sexual en Chile se mantiene en una actitud erotofóbica. Incluso los que están de acuerdo con la educación sexual suelen tener una actitud erotofóbica. ¿Qué quiere decir esto? Que no les gusta mucho el tema, no se sienten cómodos, entonces cuando hablan de sexualidad no lo llevan como un valor, lo llevan como algo malo a prevenir. Y ahí entonces mantenemos. Tenía una consulta, y hoy en día, desde los establecimientos, los adolescentes o los chicos, digamos, de menor edad, ¿han podido plantear qué necesitan saber o qué quieren aprender de sexualidad? Sí, por supuesto. Hay muchos datos respecto a lo que los propios jóvenes, desde sus propias voces, plantean como intereses. La verdad es que han ido modificándose los intereses de los años 90 hasta los años 2025, ¿no? Quizás en los 90 se preguntaba mucho por temas biológicos, ¿eh? Temas corporales, qué pasa con mi cuerpo, qué es la menstruación. Después ya pasamos a un tema más hedónico, ¿no? Los placeres, los amantes, los amoríos. Hoy día los chicos están preguntando mucho por diversidad, identidad
y la calidad de los encuentros. Vale decir, hoy día están preguntándonos cómo se hace tener una relación sana con un otro. No quieren caer en violencia, no quieren ser acosadores, no quieren ser celópatas, qué sé yo. Están buscando como una vertiente más ligada, más que a la protección de infecciones, que creo que por ahí ya hemos cumplido con la información, más que a la prevención de embarazo, que Chile es un país que ha mantenido una baja constante en los embarazos adolescentes, constante, y eso ha sido un avance a nivel regional. Hoy día se está cuestionando quiénes somos, la identidad, y desde esa identidad cómo me relaciono y si me siento seguro o no relacionarme de esta forma o de otra con mis congéneres. Hoy día los estudiantes jóvenes suelen preguntarte por amor, desamor, pololeo, cómo sé yo si estoy enamorado o no. O sea, que son preguntas súper bonitas, ¿ah? Pero que ya llegan de un análisis previo, que ya pasamos de la prevención de lo malo y queremos saber quiénes somos y lo que queremos construir de quiénes somos. Y ahí aparece la mirada relacional que yo les decía al principio. Sexualidad tiene más que ver con esto de cómo nos relacionamos entre seres diferentes a condición sexuada, con nuestros deseos, emociones, sentimientos, nuestros cuerpos, más que qué hago yo, qué no hago con una parte genital, si le pongo o no un preservativo, que eso en realidad, esa discusión es un poquito ya antigua. Yo creo que en los 90 funcionó súper bien. Hoy día no hay mucho más que aportar. Yo soy de la línea de que se vamos a hablar, por ejemplo, de prevención, que sea una prevención con ideas. Y esas ideas promuevan algo que tiene que ver más con los valores. La educación sexual siempre es valórica. Daniel, y más o menos, ¿cómo considerarías tú una diferenciación, que yo creo que es un concepto que no se abunda mucho de la diferencia entre prevención y promoción, ¿cierto? ¿Cómo podría ser esa mirada respondiendo a las necesidades que hoy día están presentando las generaciones que estamos educando? Voy a darte un ejemplo con la violencia, como yo lo veo. Tú puedes tener un programa de prevención de violencia. ¿Qué vas a decir? No hagan esto, esto está mal, no se hace así, prevengo lo malo, ¿no? No se golpea, no se escupe, no se falta el respeto. La promoción sería, ¿cómo nos vamos a llevar bien? Y de eso, del cómo nos vamos a llevar bien, se extrae entonces esto de escupirse, de darse una palmada, no funciona para lo que queremos. La promoción siempre va en lo que yo quiero lograr. La prevención es lo que no quiero que ocurra. Ejemplo, en crianza, pórtate bien. ¿Qué es eso? Y que no te portes mal. ¿Y qué es eso? No subas arriba de la mesa. Eso es portarse mal. Eso es prevención. Promoción sería mantener los pies en el piso. ¿Se entiende? Es la promoción va en lo que yo quiero que tú hagas, desde lo que yo quiero promover, que tú no promueves, sería la misma palabra, sino que lo que yo quiero que tú vuelvas a repetir porque nos hace bien a todos, versus lo que no quiero. En educación sexual es mucho más interesante llegar a una prevención desde la promoción que al revés. Si tú quieres que los niños se cuiden, por ejemplo, que no vayan a un lugar donde pueden haber riesgos, es mejor que les plantees en positivo donde podrían estar mejor y solitos van a decir entonces acá no. Y ese tipo de intervención educativa dura más, es más efectiva. Otro ejemplo, ¿cuántos de ustedes, Robinson y Miguel Ángel, ustedes tienen su mochila con agüita, con galletita, con linterna para los terremotos? ¿La tienen lista ahí al lado? ¿No? Yo debería porque vivo en La Serena, pero no, actualmente no la tengo. No ¿La tuve? Pero yo no la tengo. La tuviste probablemente cuando hubo un terremoto, la tuviste una semana al ladito y con las cosas totalmente listas para salir, ¿no? Como yo la tuve, como el 90% de los chinos lo tuvo. Pero se nos olvidó el miedo y se nos fue la mochila. Ya, a eso voy. El miedo tiene poco alcance en el tiempo. Meter miedo en sexualidad dura poco. Pero cuando yo promuevo valores, probablemente tú vas a tener la mochilita lista porque estás todos los días diciendo, yo quiero tener esta mochila por mi bien, no por miedo al terremoto. Ese es el ejemplo más concreto que yo doy para explicar la diferencia entre promover y prevenir. Daniel, a mí me hace, desde la convivencia me hace mucho sentido esto de hablar de la sexualidad a ver, no sé cómo lo veo, porque nuestra área es la convivencia, ¿ya? Pero nos damos cuenta que hay un tema de sexualidad que está ahí dando vuelta, ¿ya? Que todavía no está integrado específicamente en la convivencia, pero está, porque tú dijiste una cosa súper clave, creo yo, que nos relacionamos a través de la sexualidad, ¿ya? Es como un medio de relación. Entonces, desde el punto, ya que tú fuiste también en algún momento coordinador de convivencia escolar, ¿qué elementos ves tú? Porque a nosotros nos escuchan hartos coordinadores de convivencia escolar, mucha gente que está empezando también convivencia, que tiene
poca experiencia, y también hay gente que tiene alta experiencia y poca en esto de sexualidad. Entonces, ¿de dónde podría pararse un encargado de convivencia como para empezar a darle más vista en el colegio, desde la convivencia, esto de la sexualidad? Primero, voy a hacer un pequeño alcance. Aquí me voy a poner un poquito sexólogo. Yo creo que no nos relacionamos a través de la sexualidad, sino que nos relacionamos sexualmente a condición de sexo, que es diferente. La sexualidad es la vivencia de esta condición, de esta relación que yo tengo por ser quien soy. Porque sexo, desde mi definición, de definición de la sexología, tiene más que ver con las identidades de los sujetos, más que con lo que hacen o no hacen con su cuerpo, ¿ya? El cuerpo es un medio de expresión, y sí, hay formatos que son los llamados sexuales, que en realidad yo les diría formatos eróticos, ¿ah? Y dentro de esos formatos eróticos está el encuentro genital, ¿ah? Entonces, el encuentro genital, yo no tengo un tema con eso, digamos, de que lo niegue o que no me guste, pero quiero decir que dentro de los encuentros humanos y dentro de la sexualidad, el encuentro genital no es ni el más importante ni el más interesante de todos los encuentros. Eso es lo primero que quiero decir, ¿ya? Tomando eso en consideración, claro, si tú estás en convivencia escolar y quieres abordar temas de sexualidad, primero yo te diría como, bueno, ¿cuál es tu objetivo al abordar esto? Si tú tomas la sexualidad como identidades y lo que quieres, por ejemplo, voy a hacer algo muy simple, es trabajar la diferencia entre ser hombre y ser mujer en Chile, que puede relacionarse con género, ¿no? Con brecha, con justicia, injusticia, y eso se puede trabajar, por ejemplo, con objetivos de historia, cuando revisamos en algún curso, no sé, segundo medio, primero medio, las revoluciones, ¿no? Los derechos humanos. Tú te puedes ir por esa línea del sexo como diferenciación categorial entre hombres y mujeres y empezar a trabajar con esta oportunidad que te da historia dentro de la clase. La educación sexual va más de preguntas que de grandes exposiciones. ¿Ya? Esto hay un documento, Oportunidades Curriculares para la Educación Afectiva, Sexual y de Género en Chile, creo que es del 2018-2016, muy vigente, donde dan en diferentes objetivos de aprendizaje, aparecen oportunidades para hablar de sexualidad, pero desde esta lógica, donde no es la clase de sexualidad, sino que se integra transversalmente al currículum. Si no está en el currículum, no va a funcionar. Eso se lo digo al tiro a los encargados de convivencia escolar. Puede ser que ustedes logren hacer una que otra actividad por ahí extra, sí, pero si no está transversalizado la educación sexual, tiene poco alcance, tiene pocos objetivos cumplibles, más bien va a ser un solo bandera o un evento de conmemoración, ¿ya? Además, ojalá se lo hicieran todos los colegas, no solamente el orientador, no solamente la persona encargada de convivencia escolar, no solamente el psicólogo, pero ya eso es soñar demasiado. Ahora, si pueden capacitarse, mejor aún. Entonces, podríamos partir por eso más simple o podríamos ir por lo más complejo. Educación sexual yo encuentro que parte más de la filosofía que de la biología. Entonces, si tenemos espacios de reflexión crítica, ya podemos empezar a hacer una educación sexual de muy buena calidad. Preguntarnos quiénes somos y cómo nos queremos juntar o cómo nos queremos relacionar. La variante de cómo el coito, cosas más específicas, la verdad es que el colegio ya tiene esa posibilidad de hablarlo, está el objetivo de aprendizaje de biología, la reproducción humana, que no hay mucho más que decir al respecto, porque también meterse en ámbitos de performance erótica no es algo que sea competencia de los colegios, no. Nosotros no tenemos que enseñarle cómo hacerlo bien y mejor, no, tenemos que mostrarle ideas. Esto funciona así, estas son las ideas que hay al respecto, esto es lo que ha dicho la historia, esto es lo que opinan algunas personas, vamos a hablar, por ejemplo, de diversidad, bueno, esto es lo que pasa con el fenómeno de la diversidad en Chile, ¿qué te parece a ti? No es mucho más. Yo lo que recomiendo es hacer poco, pero sistemático. Poco, pero sistemático. Ponerse de acuerdo. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr que estos chiquillos, chiquillas, a raíz de su diferenciación sexuada, se lleven bien y no se agredan, ya, ¿qué vamos a promover entonces? ¿Qué valores, en qué contenido y en qué clases? Y con eso ya tiene un programa de educación sexual que por lo menos 10 sesiones en el año. 10 sesiones, estoy pensando en 10 clases donde se toque el tema formalmente. Eso es lo mínimo. Menos de 10 sesiones, no un programa. Podríamos estar hablando de una actividad, de una acción. Entonces, encargado de convivencia escolar, ¿qué le diría yo? Busque las oportunidades que tiene el currículum chileno, busque los espacios de convivencia, de ciudadanía, de historia, de biología, y haga un mapita con esos profesores. Dígale usted, estas
estas tres, y echamos para adelante el carro. Y luego medimos el objetivo que queríamos contribuir. Normalmente los objetivos más simples tienen que ver con el modo de tratarse. Si logramos que el modo de tratarse cambie y tenemos una apertura, no sé, a la diversidad, tenemos una apertura al respeto corporal, qué sé yo, ya hicimos mucha pega, más de la que ustedes hubieran pensado. Así que yo lo haría así. Para ese documento, no sé si está por ahí, pero debe estar todavía en la página del Ministerio de Educación, oportunidades curriculares para la educación sexual, afectiva y de género. Ese yo creo que es la clave. Hay otro que es de la OMS, que está en distintos idiomas, donde está la actualización de los contenidos. Y ahí aparecen todos los contenidos para todas las edades, desde los 5 años en adelante. Así que ahí está todo. Tú haces el cruce y tienes el programa. ¿Podrías repetir el nombre de la cartilla que vamos a revisarla? De repente la podemos dejar aquí como pineada. Sí, sería bueno. Orientaciones curriculares para la educación afectiva. En Chile se llama afectiva, sexual y de género. Y yo quería decir algo polémico al respecto. Podría ser el del 2019. Esa, es que la han reeditado, ¿ah? Esta salió hace tiempo y la reeditaron. Estoy buscando. Sí, sale en uno es adolescente afuera. Orientaciones para el diseño y implementación. Esa es. Esta yo sé que la conocen, es muy clásica y es una de las mejorcitas que yo he encontrado dentro de todo lo que ha salido del ministerio. Es muy didáctica y tiene esta parte curricular que a veces se echa en falta. Les podría decir que yo en lo particular creo que hablar de afectividad y sexualidad es rimbombante. En realidad, la sexualidad siempre está ligada a los afectos porque somos seres integrales. Uno no deja de sentir. Lo que pasa es que hay gente que confunde los afectos con el amor romántico. Ya es otro problema, un problema conceptual. Pero no hay nada que tú hagas que no te afecte y que no afecte a otro. Puede ser para bien o para mal. Cuando uno tiene rabia, cuando uno es ¿cómo se dice? Autorreferente o tiene falta de empatía, eso también son afectos. Entonces, afectivo sexual es una distinción que poco ayuda a que la sexualidad cobre el valor que debe tener. De hecho, les podría explicar cómo Camuicito también dónde viene el afectivo sexual y no una historia muy bonita, así que yo siempre le digo a los chiquillos, cuando dicen afectivo sexual, muere un unicornio, así que digan sexual nomás, ¿ya? Quítenle el miedo a esa palabra sexual, que si no, seguimos tratándolo como que fuera un peligro. Y siempre hay que ponerle algo, parece, a la palabra como para ablandarla o para... Suavizarla, ¿no? Claro, para suavizarla un poco, exacto, para suavizarla. Hay algo ya. Sexual no tiene nada de malo, ser sexual es un valor que se puede cultivar. Hoy en día igual estamos viendo harto vacío, ya quizás yéndonos para un lado más psicológico, salud mental, o un vacío existencial. Los jóvenes tienen un vacío, ¿cierto? Que en el fondo yo creo que lo compartimos independiente de la edad, ¿cierto? Que buscamos llenar, buscamos un significado, buscamos sentido. Haciendo memoria de cómo fue mi vida en la edad adolescente, yo podría decir que sí, pues efectivamente uno busca completarse en la pareja, ¿cierto? Y yo creo que eso lo vemos en nuestros adolescentes. Y mi impresión es que los colegios obviamente quedan cortos ante esa necesidad, ante esa discusión, porque estamos con la mente en otras cosas, estamos pensando en el rendimiento académico, estamos pensando en que no haya violencia, estamos pensando en prevención de droga. Esos son los temas de convivencia escolar más gravitantes, pero hay toda una necesidad humana y que estoy comentando esto porque es afectiva finalmente, ¿cierto? Que no estamos respondiendo en los colegios. Y yo creo, Daniel, que ahí tenemos un tremendo desafío que no sé si somos capaces de responder o si seríamos capaces en algún momento, dado como son los andamiajes y las estructuras de cómo se aborda la escuela hoy en día, digamos, cómo está planteado el colegio. No sé cómo lo ves tú. Estoy totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. El erotismo humano, me voy a meter al erotismo, el erotismo viene de Eros. Eros es un daimon, ¿no? Griego. Después latinizado como Cupido. Eros es hijo de Peña y de Poros. La abundancia y la carencia. El deseo erótico, que es lo que moviliza a la sexualidad humana, a diferencia de los animales, donde en otros animales lo que moviliza más bien es un instinto reproductivo. Nosotros nos movilizamos por el deseo erótico. El deseo erótico, por definición, siempre un deseo de un otro. De un otro legítimamente otro para ocupar a Maturana ahí también en la definición. ¿Ya? En un mundo donde la individualidad está cambiando, es difícil tener el tiempo de mirar al otro y validarlo y aceptar que ese otro, el más otro entre los otros, tal vez no me quiere como yo quiero que me quiera. El erotismo siempre es un espacio de frustración, porque en el mejor de los casos,
aquí me estoy tirando a filosofía, dura, pero en el mejor de los casos, el otro va a compartir contigo una parte de su vida, pero nunca vas a llegar a fusionarte de esta fantasía de pertenecerte o pertenecer al otro. Y ahí se produce una frustración y una herida, donde uno se da cuenta que jamás va a estar, entre comillas, completo. Ahí nos distanciamos un poquito de la idea de que la pareja es tu complemento y pasamos a otra idea más sexológica, que es que la pareja es tu compartimento. Te compartes con tu pareja, pero nunca te van a llenar, porque tal vez tú eres un ser que constantemente tiene que estar en falta para poder desear. Ya, esto ya yo me estoy tirando al deseo erótico como una característica para que no seamos tan simplistas en alguna respuesta. No se trata de que si tu pareja ideal o no ideal, eso está fuera de la experiencia humana. La experiencia humana es de vulnerabilidad. Y en la vulnerabilidad aparece el deseo. Si no fuéramos vulnerables, no desearíamos, no amaríamos, no nos enamoraríamos y no sufriríamos por el duelo de dejar de amar. Nunca. Parece que toda esa estructura de la vulnerabilidad a nosotros nos permite algo importante para la supervivencia. ¿Y qué será? Que nos buscamos. Como nos buscamos, hacemos comunidad, hacemos familia, hacemos escuela. Y cuando nos buscamos y tenemos comunidad y hacemos familia y escuela, nos preguntamos, bueno, ¿cómo nos vamos a llenar de esto? ¿No? Porque ahora estoy con mucha gente y cada gente me dice esto sí, esto no, y ahí empiezo a negociar, que una de las habilidades fundamentales en la sexualidad, negociar los deseos míos con los de otros y las expectativas mías con las de otras. Todo esto que yo te he hablado es un mecanismo necesario y trascendente para ciudadanos del futuro, que aprendan a convivir con sus deseos, los deseos de otro, con las frustraciones que implica que el otro no va a ser igual que tú y que tú nunca te vas a sentir 100% lleno por esta comunidad y siempre vas a tener que ir aportando y te va a doler un poquito que no sea como tú quieres. Eso es un aprendizaje de sabiduría. Tú decías, Miguel Ángel, en algún momento, nos preguntamos quiénes somos. Bueno, es una pregunta que nunca va a dejar de estar, porque el día en que tú supieras quién eres, se acabó la existencia. ¿Ah? Porque llegaste a un estado que no es humano, que es un estado de iluminación ya más divino. ¿Ah? Ya entiendo todo. No, la idea es que tú no entiendas todo, pero toleres la frustración del no poder entenderlo. Y ojalá hasta te parezca bueno no entenderlo, que este es el camino de las preguntas, más filosófico. Siempre vamos a estar preguntándonos cosas. Bueno, desde la incertidumbre. Desde la incertidumbre. Maturana. Claro, y desde el reconocimiento de que por ser vulnerables, que es un valor, tengo toda esta oportunidad de darme esta vuelta durante esta vida terrenal y ir haciendo preguntas que son esas preguntas las que yo recomiendo que los padres y madres vayan cultivando a sus hijos. Más que respuestas, porque la pregunta abre nuevas posibilidades de pensar. La respuesta te cierra la puerta. Un tips de educación sexual para cualquier tipo de intervención: revisa las preguntas que quieres hacer al final de la intervención. Si las preguntas se responden con sí, no, o se responden con la verdad, entonces no es una intervención que te vaya a dar mucho fruto más que lo que vas a decir en ese momento. Si la respuesta, o las preguntas finales, perdón, te abren nuevos caminos de curiosidad, hiciste algo que hoy día es muy importante para los chiquillos y chiquillas. Es que alguien les meta un hilo para que lo sigan tirando ellos. Y eso para mí es la educación sexual. Por eso yo no quiero que los profesores sean sexólogos. No quiero que me llamen a mí a dar clase a cuarto básico de cómo hacer esto, porque me llaman y yo digo que no. Yo voy con los padres, voy a actividades con los padres y los estudiantes juntos, a veces hablamos con estudiantes cosas muy específicas, pero yo me niego a meterme al aula una vez a la semana a yo enseñarle sexualidad porque soy el que sé. Porque significa que, de nuevo, el conocimiento lo parceláis en alguien que supuestamente tiene el conocimiento técnico, cuando la sexualidad es una vivencia de cada persona y lo que uno tiene que promover son buenas ideas. Sí, en algún momento uno tiene que dar los límites, obvio, pero los límites ya están dados por la cultura, por las leyes, por la sociedad. Los mismos límites que le puso la mamá probablemente son los que yo voy a repetir. No hay mucho más que hacer al respecto. Pero lo que hay que hacer, o lo que yo creo que hace falta, y es mi invitación de la educación sexual en la escuela, son buenas preguntas. Buenas preguntas, que es lo que no da el ChatGPT y no nos da todavía la inteligencia artificial. Daniel, me acordé de Juan, bueno, hace como un par de semanas atrás entrevistamos a Juan Casasus, Juan, Premio Nacional de Educación. Él nos dijo, porque estábamos hablando un tema de la comprensión desde las emociones, cómo vivir este proceso de, porque ese es lo que Juan trabaja un poco a sus últimos 20, 30 años, que todos tus textos apuntan a eso, al cómo va comprendiéndose el ser humano a través del sentir, cómo va aceptando primero pero
pero él nos dijo una cosa, que el proceso se comenzaba cuando tú te empezabas a hacer las preguntas. Esa era como la entrada, a hacer buenas preguntas. Ahí estaba la cosa, el preguntarte justo lo que necesitáis preguntar a ti mismo, para poder comprenderte, porque la gente busca respuestas, le preguntan a él, lo mismo que estás contando tú, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Preguntándote a ti mismo, entonces suena como medio loco, pero es lo que Juan, me acuerdo que Juan mencionó eso. Ahora, quiero darle un poco vuelta a lo que estábamos hablando, y ahora preguntar más desde ser papá. Me voy a poner en la posición de este padre asustado, ¿no es cierto? Que probablemente que tú, cuando vas a dar charlas a los colegios, te debes encontrar con muchos papás con miedo, con ciertos miedos a lo que está pasando, a todo esto hecho, de lo mismo que tú estabas hablando al principio, de esta asociación de la violencia y de lo que estábamos hablando de convivencia. Hay un tema que anda dando vuelta en los colegios, a mí me ha pasado mucho, y en general yo creo que los que estamos en colegio nos estamos dando cuenta de algo que siempre ha existido, pero ahora es como más, que es el tema del consumo de la pornografía. ¿Ya? Hay un comunicador bien interesante, no sé si ubica a Daniel Halper, que es de la Universidad Católica. Sí. Él, yo una vez le di una charla hace un par de meses atrás, y no sé si un año, pero es un par de meses, y él habla un poco en su charla de esto del alto consumo de pornografía que hay hoy día en la enseñanza media, y no solo eso, sino es que ya antiguamente era, no sé, uno cuando llegaba a la media estaba como que empezaba esta cosa, descubrir de la revista que llegaba por ahí, ¿no es cierto? Estas cosas que andan, pero hoy día uno se da cuenta que hay grupos de tercero básico, de cuarto básico, que se intercambian imágenes muy fuertes. Con respecto a lo que tú conoces de la educación sexual, todo esto que se está hablando, ¿cómo podemos trabajar esto, o qué tan fatal podría ser? Porque la visión hoy día es fatal. ¿Qué tan fatal puede ser, obviamente, que estos niños están siendo vulnerados desde el punto de vista, incluso desde la ley, obviamente, lo que estabas hablando tú al principio? Hay una vulneración, ¿no es cierto? Todo, pero está ocurriendo. Existe la ley y todo, pero es un hecho que está ocurriendo, y los que comparten esta imagen son otros niños. No es que hay un adulto compartiéndole una imagen, sino es otro compañero que obtuvo una imagen de alguna parte y la compartió al otro grupo. ¿Cómo podemos, no sé si arreglar, por decirlo de alguna manera, pero cómo podemos tomar esta cosa? ¿Cómo la podemos trabajar desde los colegios? Y como papá también te pregunto. Ayer estuve conversando esto en el Verbo Divino con los papás. Apareció el tema y era la misma preocupación. Primero, el disclaimer inicial. Exponer a un niño a pornografía es un delito. Dicho eso, voy a continuar. ¿Ya? Como me gustan las metáforas, y para no decir yo la respuesta, voy a contar una anécdota. ¿Ustedes han visto películas de terror? ¿Alguna vez? Sí. Ahora están dando una, El Conjuro, no sé. Ya. Cuando uno va al cine a ver una película de terror, espera que la película le provoque susto. Cuando la película es más o menos decente, uno a veces salta del asiento. Le da susto. Se cree el fantasma que está ahí. Termina la película y uno sale, un poco asustado, sí, estuvo buena la película, me pasaron cosas, yo me asusté, yo grité, tiré las cabritas. Pero cuando llega la hora de dormir, dudo que alguno de ustedes diga, ¿sabéis qué? Voy a mirar debajo de la cama a ver si está esta monja que salía en la película. Como que uno hace un cambio y dice, bueno, la película ya terminó, no me quedo pegado, y si alguno por ahí más chiquitito, más concreto, tal vez le quedó, que quizás llega el papá y dice, mira hijo, es una película, son actores. Eso no es verdad. Son actores, lo están exagerando, si no es así, mira, si en realidad pasó una cuestión, pero no fue así. Y la mayoría de las personas se calma. La pornografía funciona igual. Pasen todo lo que yo dije, la reflexión que yo dije, ahora una película porno. Son actores. Sentiste cosas en el momento porque la película está diseñada para que tú sientas esas emociones fuertes. Pero ya terminó la película, nada de eso es tan real, son actores, hay un guión, esas personas no hicieron eso porque fuera tan real, no estaban sintiendo eso. Y la pregunta es, ¿te sirve? Para entretenerte tal vez sirve. Clave, la pornografía está hecha para entretener gente. No tiene ningún otro valor. Y hay quien le gusta, hay quien no. Está hecha para adultos, para entretener adultos. ¿Ya? Miren las claves que estoy dando. O sea, ya la pura definición de la película,
con un director que podría estar lo mismo, un director porno me diría esto, me diría, ¿sabéis que mis películas son para entretener, son para adultos, son ficción, son actores? Y el que se lo cree tiene un problema. El problema es que, por alguna razón, nadie quiere hablar de esto, nadie quiere desmontar que esto es una ficción. Cuando a los niños les hablamos de que pueden encontrarse con ficciones llamadas porno, el niño ya tiene un pensamiento inicialmente crítico. Lo que voy a ver me va a provocar algunas cosas. No es una educación, no es algo que me sume a mi sexualidad ni a mi desarrollo sexual. Y sí, efectivamente, me puede traer algún tipo de imagen que me deje un poquito complicado, que no, de partida no me va a servir de nada y segundo me puede complicar. Si un niño sabe eso, ¿qué es lo que va a promover ese niño? Más que no ver porno, cuando vea el porno, decir, ¿sabes que prefiero ver otra cosa que me sume más? Porque esto no me suma. Yo creo que esa es la discusión que hay que dar, o hay que empezar a dar, por ese camino, más que decir prohibido el porno, porque prohíbele algo a un adolescente, lo va a encontrar y lo va a ver. ¿Ah? Obvio, porque tiene que explorar ese camino del conflicto con la norma. Pero si yo le muestro, bueno, ¿te sirve o no te sirve? Que una conversación valórica, probablemente la va a ver igual, no le va a dar mayor asunto, va a tener consideración que esto le puede hacer algún daño o que esto no es lo que le puede servir para tener una vida sexual atractiva, interesante, para ser mejores amantes, lo que él quisiera, y lo va a desechar como primera opción. Pero tampoco hay que negar que al ver esa película te pueden pasar cosas, porque están diseñadas para eso. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué le invito a los papás? Hagan la metáfora de la película de terror primero, distinga lo real de lo ficción, y luego vamos viendo si esta ficción de qué te sirve, para qué te sirve, quién está detrás de la industria, cuántos millones mueve la industria, y te das cuenta que, bueno, es un producto que está y va a estar siempre mientras los consumidores existan. ¿Ya? Yo lo que no recomiendo es dar esta pelea como con los adblockers o cosas, porque sabéis que en realidad no funcionan mucho y la verdad es que la erotización temprana no se está haciendo solo en el porno. Basta meterte a TikTok y vaya a ver videos donde se explora estas fantasías eróticas y tú no vas a poder frenar eso con adblocker. Entonces, yo prefiero que desde ya la conversación sea por el lado de, mira, esto que vas a ver, ¿de qué te sirve? ¿Te suma? ¿No te suma a lo que tú quieres ser? ¿A cómo tú quieres vivir tu sexualidad? ¿A cómo son tus deseos? Y si no te suma, bueno, quizá hay otras alternativas como la fantasía erótica que sí suma más. ¿Ah? El tema es no negar que estas películas provocan cosas. Yo cuando niego eso, el adolescente inmediatamente se da cuenta que o yo no veo las películas y nunca sé de qué son, no las entiendo, o le estoy ocultando algo que es súper interesante que tiene que ver con este despertar de una emoción muy intensa, que puede ser excitación, o en el caso de la película de terror, puede ser un miedo. ¿Mm? Entonces, ahí, entre estos dos, equilibrando educación emocional por un lado y promoción desde los valores. ¿Te sirve? ¿No te sirve? Toma la decisión tú. ¿Ah? Es lo que yo hago. Ahora, ¿hay que hablarlo en la casa? Sí. De hecho, es un tema que hay que hablarlo. Si tú le pasaste un celular a tu hijo, tienes que hablarlo. Ayer me preguntaban, ¿y cuándo? Ahora. ¿Cómo ahora? Ahora. ¿Y cómo lo hago? De la manera más rápida y sin dolor posible. De lo más cotidiano posible. Anda y dile, oye, hijo, ¿hay cachado que en internet pasan estas cosas? Listo. Y empieza la conversación. Pero tienes que hablarlo. No hay opción de que lo dejes para después. Ahora, si tú no le pasaste el celular y tu hijo vive en una, no sé, en una en Ruca, en el sur de Chile, no hay acceso a internet y no ve a nadie con internet, ya, voy a aplazarlo un poquito, no pasa nada. Pero si no estás así, tienes que hablarlo ahora. Sí, yo totalmente un poco de acuerdo con lo que tú estás mencionando, pero el tema de que no vamos a poder detener esto, no hay ni una manera, ni una posibilidad. Ni una posibilidad. No. Incluso dejando a tu hijo sin celular, todo, porque uno basta de que vaya a la casa de alguien y otro con celular le va a mostrar. Sí, es imposible. La única manera es educando, ¿no es cierto? Y hay una cosa más importante que el ver porno, ¿eh? Porque el ver porno es algo que ya por lo menos nosotros, los papás, ya tenemos como un poquito, más o menos sabemos de qué se trata, pero ahora está el tema de la inteligencia artificial y el uso de imágenes con cuerpos de personas. Pasó algo en Santiago al respecto, donde ahí hay un delito muy grave, además, porque están haciendo algo que la inteligencia artificial está avanzando rápido y cada vez son más perfectos, digamos, las imágenes. Sí. Y ahí ya estás metiéndote en otro tema que tiene que ver más con convivencia, porque por último el porno es un acceso o no acceso a esa información, pero la convivencia con tus compañeras o compañeros, que tú haces una imagen falsa, se deteriora brutalmente, genera conflicto físico, genera amenaza, genera papás peleando,
Ojo con eso. Yo creo que esa conversación está mucho más en pañales que la del porno. Entonces yo ahí, ¿qué haría? Quizás como encargado de convivencia escolar, empezaría a citar a los papás y los hijos, a veces juntos. Nosotros hicimos experiencia en Puerto Varas, de hecho, con padre e hijo juntos, y hablamos de Internet en general, y ahí aparecieron todos estos temas. Sí. Y es impresionante lo que se da en esa conversación, y hay que tomar acuerdos. Y los acuerdos siempre son en base a ciertos valores que el colegio puede promover. Ejemplo, respeto. ¿Qué es el respeto? No discriminación, lealtad, ¿ah? Lealtad con tus compañeros. Y ahí tú puedes tomar esos valores para promover conductas protectoras de la comunidad y evidentemente hacer inteligencia artificial con cuerpos falsos no protege a nadie en la comunidad. Daniel, y ahora respecto a esto último que dijiste, algunas recomendaciones quizás como para aterrizar todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Algunas recomendaciones para encargado de convivencia escolar de cómo involucrar a la familia tratando de cubrir esta necesidad de educación sexual. Sí, yo por ejemplo siempre recomiendo que las primeras actividades sean con los padres, que uno les muestre lo que va a hacer, los objetivos, y les muestre el material, porque hay que bajar este miedo que muchos papás tienen de una posición más erotofóbica, para llevarlo a una posición un poquito más erotofílica, donde sientan y confíen que lo que va a hacer el colegio es de buena calidad y que no van a estar aquí haciendo cosas raras ni mostrando películas porno, que algunos se imaginan eso cuando hablan de educación sexual. Lo segundo es hacer intervenciones con padres e hijos juntos. En algún momento del año, hacer un encuentro donde los padres, tú les brindes la oportunidad de crear, por ejemplo, una manera de hablar de un tema, crear un cuento, una metáfora, y luego vayan afuera con los niños y hablen y les cuenten el cuento, les cuenten la metáfora, generar ese espacio de conversación. Fíjense que muchas veces los papás fallan en tener este espacio que el colegio podría intencionar. Nosotros lo hemos intencionado en varios colegios. Padre e hijo, el encuentro de padres con hijos le llamamos. Y hacemos una cuestión simbólica y al final los padres se van 10 minutos, 15 minutos a hablar con su hijo sobre el tema que el relator expuso y cumplen. Y sabéis que puede sonar como súper forzado, pero funciona. ¿Ah? Cuando los papás ven que los hijos están interesados y los hijos ven que los papás están interesados, parece que se empieza a caminar de una dirección más interesante. ¿Qué más haría yo? Hacer partícipe a los estudiantes de las campañas o de las propuestas sobre educación sexual. Una propuesta simple es empezar a hacer campañas, por ejemplo, de prevención de violencia, pero con un lenguaje positivo. Cuando quieran hacer, no sé, el día contra el ciberacoso, planteen una campaña en positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? Esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que queremos promover? Una ciudadanía digital responsable. Entonces, hagamos una campaña por la ciudadanía responsable. Empezar a cambiar el lenguaje, eso es lo más concreto para mi gusto. Revisar tu plan de educación sexual. ¿Cuánto de prevención tiene? ¿Cuánto? De los temarios que tú dijiste, vamos a hacer 5 cosas de educación sexual. Las 5 son prevenir lo malo. Ya, yo te hago un cálculo rápido. Cada 2 prevenciones, 4 promociones. El doble de promover que de prevenir. Al tiro. ¿Por qué? Porque tú no estudiaste 15 años, no has trabajado 30 años en educación para decir que no. Eso es muy fácil. No, 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 no. La idea es que tú me propongas una idea interesante. Porque tú eres un docente. Tú eres un encargado, tú eres un psicólogo que estudiaste un magíster, un doctorado, y me van a decir que no, pues eso me lo puede decir cualquiera. Ahí empezar a dar la vuelta, y esto, atreverse, lluvia de ideas en la escuela. La sexualidad es un valor, y insisto con esta frase porque yo sé que cambia la perspectiva, es un valor que se puede cultivar. La pregunta es, ¿qué queremos cultivar de este valor? Que aparezca todo. No dejen fuera la religión, no dejen fuera los valores del colegio, no dejen fuera, trabajen con el papá más complicado. Si ese papá más complicado llega a la charla y no les tira tomate al final de la intervención, tenía un aliado fuertísimo en el colegio. ¿Ah? Los convencidos te van a apoyar, pero hay que ir a los papás conflictivos. No le tengan miedo, ojo, no le tengan miedo a los procesos, a las velocidades. No quieran, no intenten que todo funcione a la primera, a la velocidad rápida y que el que no entiende se va porque un troglodita que... Háganle cariño al papá que tiene dudas, porque ese es el papá que tiene miedo por algo que está protegiendo, chiquillos. Si alguien que está en contra de la educación sexual es porque tiene miedo a que algo malo le pase a sus hijos, no es porque sea un mal padre. Entonces yo me conmuevo y digo, mira, esta persona tiene mucho miedo a que le hagamos algo malo a su hijo, entonces lo quiere mucho. Y ahí yo voy y me acerco y le muestro y me muestro transparente, porque yo no tengo intenciones de dañar a ningún niño. Así que yo puedo esperar todo lo que sea necesario por mis contenidos si eso va a generar que el papá entienda y me acompañe. Recuerde que los papás son los que acompañan la sexualidad de los hijos. Los colegios lo que hacemos es dar instrucciones en algunas cosas, ideas de otras y proponer caminos para la ciudadanía.
pero no somos nosotros los encargados de acompañar los valores necesariamente. Eso van a ser los papás. ¿Ah? Entonces los papás son los principales formadores y los tenemos que considerar. Y yo creo que teniendo un hijo que invita al papá a una actividad en conjunto, te da esa puerta. Yo lo haría así, lo he hecho así, funciona bastante bien. Daniel, oye, yo a modo ya de cerrar, porque estamos llegando ya al tiempo que siempre nos proponemos un poco con respecto a nuestros podcasts, agradecerte realmente, todo lo que has dicho, para mí ha sido un aprendizaje. He estado muy callado escuchándote, normalmente somos buenos para intervenir, pero en esta vez hemos estado bastante silenciados con Miguel Ángel, pero que yo creo porque es un tema que también lo personal desconozco, no podría hablar así de sexualidad o de los como tú no estás con esa sapiencia, con esa capacidad que tenés tú para mostrar cosas, caminos, alternativas. Así que, bueno, agradecerte mucho, he aprendido bastante hoy día. Creo que le voy a pegar una repasada de nuevo a este mismo podcast. No somos buenos para escuchar de nuevo, no porque nos guste escucharnos a nosotros, la verdad, pero porque hay muchas cosas. Sí, no, es un tema de porque hay muchas cosas que quedan, frases que se dicen, cosas que se van diciendo que a nosotros nos gusta como volver a repasar un poco con Miguel Ángel. Nosotros, aparte de, bueno, tenemos podcast, todo, pero también vamos a los colegios, igual que tú, vamos, hacemos asesoría, compartir, y nos interesa mucho conocer, saber un poco, ir aprendiendo para poder también entregar un mejor producto a los colegios, hacer un mejor acercamiento a todas las temáticas de convivencia. Así que para mí este podcast ha sido aprender, mucho aprender de lo que tú, de la propuesta que tú estás dando, de lo que nos estás entregando. Así que solamente te quiero decir muchas gracias, Daniel, por entregar esta información con esta honestidad, con esta, como lo dijiste nomás, como, tal como tú lo estás sintiendo, porque se ve de acá que es un tema que a ti te apasiona mucho. Así que nada, muchas gracias, te pasaste. Robinson, gracias a ti por las palabras y te quiero regalar 2 ideas más, dado que te ha gustado esta idea, ¿no? Adelante, adelante. La sexualidad tiene 3 R's. Relacional, recreativa, reproductiva. Ahí tenéis 3 ejes de trabajo. Relacional, reproductiva, recreativa. ¿Ya? El placer es importante. Ojo, no pueden dejar el valor del placer fuera. El tema es que nos complica hablar de placer. Ya, ahí hay un tema, ¿no? Segundo, si usted me pide una escalera, una cadena de cuáles son las 4 cosas que debería tener cualquier plan de sexualidad, apuntará conocerme, valorarme, encontrarme con otros y disfrutar de los encuentros. Son los 4 pasos que uno diría, esto es una educación sexual de calidad. Y eso puede hacerse en 12 años si usted quiere. Pero el final es que ojalá cuando nos encontremos la pasemos bien. Y no solamente en un ámbito coital, sino que pasemos bien conversando, es como pareja, como amigos, pasarla bien. Eso de pasarlo bien es importante. Y última idea. Si usted está en un colegio y quiere trabajar educación sexual y no ha hecho nada antes de meterse con el contenido, trabaje actitudes. Actitudes. Dedíquese 3 años a trabajar actitudes en su escuela con sus profesores, con sus directivos, con sus estudiantes y con sus padres. Luego pasa al contenido. Ese para mí es el camino más interesante de todos. Bien, muchas gracias, Daniel. Yo me sumo a las palabras de Robinson. He disfrutado mucho este capítulo y sí, hemos estado más silenciosos, tratando de absorber, tratando de procesar todo lo que estás diciendo. Te reitero el agradecimiento y el aprecio por todo lo que has transmitido. Y quería preguntar ya para la gente que nos está acompañando ya. Sabes tú que tenemos auditores muy fieles que nos acompañan todas las semanas. Y hemos tenido una audiencia parejita, estable, de principio a fin. Qué bueno. Toda esta gente, ¿dónde puede aprender más de ti? Quizás algún programa que estás aplicando, algún proyecto. ¿Dónde te puede encontrar para aprender más de todo este pensamiento, todo lo que tú propones? Sí, yo subo muchas cosas en mi Instagram profesional, que es sexólogo Daniel Seguel, súper fácil. Sexólogo Daniel Seguel, en Instagram me buscan, yo voy subiendo todos los días lo que hacemos en salud pública, yo estoy en salud pública ahora, y también lo que hacemos en la sexología, voy compartiendo algunos aportes. También me pueden contactar ahí, yo hago muchas charlas de diferentes temas y sexualidad hago bastante, y ahora estoy creando unos pequeños documentos que yo creo que cuando estén ya listos los voy a compartir gratuitamente por las redes, así que a través del Instagram les voy a dejar el link. Y si alguien necesita algo que va en esta línea de todo lo que yo le he dicho, un poquito más aterrizado, con cosas que me han ido preguntando en las charlas, les voy dando respuesta.
Pero si quieren escribirme directamente, hay un correo muy simple. PS, que es como psicólogo, PS, de psique, .daniel.seguel@gmail.com, y usted me pregunta, yo siempre respondo. Pueden ser preguntas personales, pueden ser invitaciones, pueden ser como al podcast, qué sé yo. Yo normalmente estoy dispuesto a colaborar, no cobro por un podcast ni por saludos para Alianza, nada de eso, así que pidan nomás. Y nada, si algún día me quieren invitar a cualquier cosa, yo feliz. Así que nada, cuenten conmigo. Sí, esa red es la que más me muevo. ¿Eh? Y LinkedIn también tiro mis cositas ahí por Daniel Siguel Rodríguez. Buenísimo, buenísimo. De nuevo, muchas gracias, Daniel. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, estamos por el término a este podcast, el final, y bueno, dejar, como al final de los podcasts terminamos tratando de dejar enganchado porque tú ya lo dijiste, de volver de repente a conversar con nosotros. Creo que tenemos una gran misión con Miguel, prepararnos más todavía en este tema para poder sacarte más preguntas, más cosas. Creo que hay una deuda, siento, ahí de nosotros, de poder prepararnos más en este tema que tú tanto nos has entregado hoy día, para poder sacar mejores cosas y que le puedan servir también al encargado de convivencia. Sí, ese es finalmente también nuestra temática, nuestro podcast que tiene que ver con convivencia no hace nada. Ese es el nombre del podcast, ya que es como aparece en todos lados, que se dice que convivencia escolar no hace nada, y sí, hay cosas que desde esta área en la cual tú eres bastante conocedor, podemos hacer cosas. Viste aquí una gran cantidad de posibilidades en las cuales un encargado o armar un equipo, coordinar, no sé, desde el punto de vista de la gestión de cualquier escuela, podría organizar algo, ¿no es cierto? Y también una cosa clave que dijiste por ahí, menos es más, es como partir con algo poco, pero constante, sostenerlo, ¿no es cierto? Eso también es muy clave en la gestión, desde la gestión, porque hay mucha gente aquí que nos escucha que son de áreas de gestión, ¿no es cierto? Así que también diste ahí una luz interesante con respecto a esto. Así que eso, pues, despedirnos, decirle a todos muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que saludos. Saludos a todos, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.